a ver. Bueno, aquí está la pantalla completa. Bueno, vamos a empezar a ver lo que es nos falta ver lo que es ruido blanco, canal con ruido blanco aditivo gaussiano. Pero antes de entrar a esa parte en específico de lo que es la capacidad de un canal con ruido blanco aditivo gaussiano, vamos a revisar primero algunos conceptos relacionados a lo que es el ruido. Bueno, primero vamos a decir que el ruido, de forma general, ¿no? El ruido térmico, el término ruido se refiere a todas las señales eléctricas no deseadas, que van a tender a perturbar tanto la transmisión como el procesamiento de las señales en todos los sistemas de comunicación, y pues sobre las cuales no vamos a tener un control completo. Esa es la razón por la cual pues, nos interesa primero abordar lo que es el ruido, porque primero es una señal no deseada, porque va a degradar y va a perturbar el proceso de la comunicación, pero además no vamos a tener un control completo, ya que el ruido pues, es de causas naturales. Entonces, para eso vamos a hablar de cuáles son las fuentes potenciales de ruido. Aquí tenemos de forma general dos. Aquellas que son externas al sistema, por un lado, y por otro lado aquellas que son internas al sistema. Primero, dentro de las externas al sistema, tenemos lo que es el ruido atmosférico y el ruido galáctico, también llamado ruido cósmico. Y dentro de las fuentes internas al sistema tenemos el ruido de intermodulación y el ruido térmico o de Johnson. Bueno, le voy a poner de momento ahorita la siguiente diapositiva para ilustrar esto y regreso a esta para explicar cada una de ellas. Aquí en esta figura estamos como de alguna manera ilustrando todo lo que serían las fuentes potenciales de ruido. Como les había comentado en la diapositiva anterior, como fuentes externas tenemos ruido galáctico y ruido atmosférico. Estas contribuciones de ruido se van a introducir a través de la antena, de los sistemas, en este caso los sistemas de radiocomunicación. Después tenemos el ruido interno, que sería lo que produce la línea y los conectores, porque son conductores. Esto va a producir ruido térmico. Y luego en el receptor tenemos amplificadores, los cuales van a producir el ruido de intermodulación. Entonces aquí estamos ilustrando pues todas las fuentes potenciales de ruido. En el caso del ruido galáctico y atmosférico, este se va a introducir a través de la antena, y para eso vamos a hablar de un parámetro que se le llama temperatura de la antena, ¿no? De ruido, para cuantificar cuánto ruido va a meter la antena o cuánto ruido del exterior va a captar la antena. Para poder cuantificar el ruido que produce la línea y los conectores, que son componentes pasivas, vamos a usar una temperatura que le vamos a llamar T subíndice T, que se conoce como temperatura de la línea. También va a haber un L, que es un factor de pérdidas, ya que la línea no va a ser ideal, sino que va a tener pérdidas de forma general. Y TR va a ser la temperatura de ruido del receptor, para tomar en cuenta lo que sería el ruido de intermodulación. Entonces voy a regresar a la anterior. Entonces, como dice aquí, en el primer caso de lo que es el ruido atmosférico, que es una fuente externa, pues la causa principal de este tipo de ruido es la lluvia. Y lo que son las moléculas de oxígeno y vapor de agua, esas van a absorber y irradiar energía, la cual se van a agregar como ruido. Porque eso es lo que hay en la atmósfera: oxígeno, vapor de agua, lluvia, etc. Principalmente el oxígeno y el vapor de agua, como dice ahí la diapositiva, va a absorber y al mismo tiempo va a radiar energía, y esa energía que radia se va a agregar como ruido. En el caso del ruido galáctico o cósmico, todos los cuerpos celestes, como son planetas, estrellas, etc., van a radiar energía, y esto va a degradar la relación señal a ruido en la antena, también llamada SNR. Vamos a ver más adelante este concepto, ahorita solamente aquí lo menciono, pero SNR se refiere a la relación señal a ruido en la antena. Respecto a las fuentes internas del sistema, hablamos del ruido de intermodulación. Este se produce debido a las no linealidades que hay en el sistema, sobre todo en el receptor. Como hay amplificadores, los amplificadores tienen una región lineal y una región de operación no lineal. Bueno, cuando la señal tiene un nivel suficientemente grande, puede darse el caso de que trabaje o de que obliga al amplificador o va a operar en la región no lineal, y eso va a producir ruido de intermodulación. Se produce cuando la señal de entrada es muy, muy grande. Otro tipo de ruido que vamos a encontrar es el ruido térmico de Johnson. Este se causa por el movimiento aleatorio de los electrones
en todos los conductores. En este caso sería la línea de transmisión que conecta la antena con el receptor y los conectores, que son elementos conductores. No sé si tengan alguna pregunta. Ahorita solamente es describir y luego ya vamos a ver otros aspectos. No, profe, por mi parte no hay dudas. Ok, ¿le puedo pasar a la siguiente? Sí, profe. Bueno, para propósitos de análisis, pues vamos a considerar que todo el ruido, o lo vamos a tratar como si fuera ruido térmico, o sea, es decir, para poder cuantificar el ruido que produce la atmósfera, el ruido que produce el ruido galáctico, vamos a usar una temperatura equivalente de ruido de la antena, TA. Esta TA me va a indicar qué tanto ruido la antena va a captar del exterior. Pues para poder cuantificar el ruido galáctico y el ruido atmosférico, vamos a hacer referencia a este parámetro que se llama temperatura de la antena. Para poder cuantificar el ruido de intermodulación, vamos a usar la temperatura de ruido del receptor, y el único ruido que sí es térmico es este, el de la línea y el de los conectores. Todos los demás no son térmicos, pero, decía, para propósitos de análisis y poder cuantificar todas las contribuciones de ruido desde las otras fuentes, vamos a tratar todo el ruido como si fuera ruido térmico. Y esto nos conduce al concepto de temperatura efectiva de ruido del sistema. O sea, el tratar todo el ruido como si fuera térmico nos va a llevar a un concepto nuevo que se le llama temperatura efectiva o temperatura equivalente de ruido del sistema. Y vamos a ver cómo se calcula el ruido total, o esa temperatura efectiva, ¿no?, de ruido, o equivalente de ruido. ¿Preguntas? No, profe. Ok, ¿me puedo pasar a la siguiente? Sí, profe. Va a pasar entonces a la siguiente diapositiva. Entonces aquí vamos a ver, como les decía, para poder calcular esa temperatura efectiva o equivalente de ruido, le vamos a llamar TS, y es igual a la temperatura de la antena entre L, donde L es un factor de pérdidas. Esta parte es para tomar en cuenta el ruido del exterior. Luego tenemos la temperatura de la línea y los conectores, que se les llama componentes pasivas. Dice aquí la temperatura efectiva de ruido del espacio, que es la contribución de la potencia de ruido recibida por la antena de fuentes de radiación externos. Esta es la temperatura de la antena entre el factor de pérdidas más TT, que es la temperatura efectiva de ruido de los componentes pasivas, que son la línea de transmisión y conectores, multiplicada por 1 menos 1 entre L, donde L es el factor de pérdidas, de pérdida en potencia de la línea de transmisión, donde generalmente va a ser una cantidad mayor que 1. Si la línea es sin pérdidas, entonces L vale 1. Luego más la TR, que es la temperatura de ruido del receptor. Entonces aquí esa TR se calcula así. Ahorita vamos a ver cómo se calcula. Pero bueno, ¿por qué nos interesa esa temperatura de ruido o esa temperatura efectiva de ruido del sistema? Porque para poder calcular la densidad espectral de potencia de ruido, N0, vamos a multiplicar una constante que se llama constante de Boltzmann por la temperatura efectiva de ruido del sistema, o la temperatura equivalente del ruido del sistema. Aquí K se conoce como constante de Boltzmann. Aquí me falta ponerle un valor, ponerle aquí. Esta vale 1.38 por 10 a la menos 23. Aquí me faltó ponerle a la menos 23. Joules sobre grados Kelvin. TS va a ser la temperatura efectiva de ruido en grados Kelvin, la cual se calcula con esta ecuación.
que depende de todos esos factores. Y vean que todos esos factores son los que están en la figura anterior, o sea, están involucrados todos, ¿no? El ruido galáctico, el ruido atmosférico, se introduce a través de la antena, por eso usamos la TA, la temperatura de la línea y los conectores, el factor de pérdida y la temperatura de ruido del receptor. Vean que aquí están involucrados todos estos. Entonces aquí para calcular esta TR usamos, equivale a esto. Es igual a este parámetro que se llama FR, que es la figura de ruido del receptor -1, por una temperatura de referencia, que en este caso se toma de 290 grados Kelvin, pues para medir la figura de ruido del receptor. Entonces todo esto, así es como lo vamos a cuantificar. Entonces vean que en todos los casos estamos involucrando temperaturas equivalentes, ¿no?, de ruido. Por eso todo el ruido lo estamos tratando como si fuera térmico. Entonces una vez que tenemos esta temperatura, es una fuente hipotética de ruido térmico, como dice aquí. Hipotética porque, les digo, no todo es térmico. El único térmico es este. Es decir, es térmico, el de la línea y los conectores. Todos los demás no son térmicos. Pero como les repito, para propósitos de análisis, vamos a asumir que todo el ruido lo vamos a tratar como si fuera una fuente hipotética de ruido térmico. Bueno, ya una vez que tenemos esta densidad espectral de potencia, que nos dice cómo se distribuye la potencia en función de la frecuencia, por eso tiene unidades de watts sobre hertz, pues podemos calcular el ruido, la potencia del ruido térmico en un ancho de banda B, y para eso pues multiplicamos la densidad espectral de potencia, N0, por el ancho de banda, donde N0 es K por TS, aquí K por TS por el ancho de banda, y eso nos va a dar la potencia del ruido en watts. ¿Por qué? Porque la densidad espectral de potencia tiene unidades de watts sobre hertz, multiplicada por los watts del ancho de banda, pues nos quedan watts. ¿Alguna pregunta? No, profe. Ok, le puedo pasar a la siguiente. Sí, profe. Sí, profesor. Vamos a hablar primero de cómo se comporta el ruido galáctico y el ruido atmosférico. Para eso vamos a hacer referencia a esta gráfica. Bueno, aquí vean que tenemos la frecuencia en gigahertz y aquí tenemos la temperatura de ruido. Bueno, ya sabemos, lo que nos dice la ecuación anterior, esta ecuación nos dice lo siguiente. La potencia de ruido hay dos formas en las cuales va a aumentar. Una es aumentando la temperatura de ruido equivalente, o sea, aumentando el valor de TS. Si aumentamos TS, como es directamente proporcional, nos va a aumentar la potencia de ruido. O si aumentamos el ancho de banda del sistema, también va a aumentar la potencia de ruido. O si aumentan ambas, pues va a aumentar la potencia de ruido. Entonces, lo que nosotros debemos de ver es de qué forma podemos ayudar a reducir el nivel de ruido, ¿no? Para que así la señal tenga menor degradación, tenga menores degradaciones inherentes al sistema. Entonces, para eso primero vamos a ver cómo cambia o de qué manera afecta la temperatura de ruido, tanto del ruido galáctico como del ruido atmosférico. Bueno, primero lo que hay que observar es que dentro de la gama de frecuencias que va desde 1 giga hasta 10 gigas, que es de aquí para acá, pues vemos que la temperatura tanto del ruido galáctico, que es de esta línea punteada, como del ruido atmosférico, que es la línea continua, estas de aquí, pues tiende a, dentro de esta ventana, de esta gama de frecuencias, pues tiende a minimizarse. De hecho, aquí tenemos un mínimo, ¿no?, en todos los casos. Para el ruido galáctico pues, tendríamos esta región, y por acá, ¿verdad?, tenemos un valor mínimo, aquí y aquí. Por aquí hay una discontinuidad. De tal manera que, debido a ese comportamiento que tiene, tanto el ruido galáctico como el atmosférico, pues se dice que la ventana que va de 1 giga a 10 gigas se conoce como ventana de microondas o la ventana espacial, porque pues ahí la contribución del ruido exterior es mínima o tiende a ser mínima. También observamos que conforme aumente el ángulo de elevación, ese ángulo de elevación se mide respecto al horizonte. Aquí lo estamos ejemplificando.
y este teta, valor teta, es el ángulo de elevación. Bueno, vemos que conforme va aumentando de 5, 10, 30, 90 grados, pues la temperatura de ruido tiende a decrecer, o sea, va siendo más pequeña. Por ejemplo, a 90 grados es menor respecto a 10 grados. O sea, quiere decir que en 90 grados la antena estaría apuntando exactamente hacia el cenit, que es el punto medido a 90 grados, ¿no? Respecto a lo que sería el horizonte. El cenit es una línea imaginaria que forma un ángulo de 90 grados hasta el punto más alto respecto al horizonte. Entonces vean que ahí tenemos una temperatura de ruido menor, y si tenemos una temperatura de ruido menor, pues la potencia de ruido va a ser menor. Y después otra vez aumenta, ahora empieza a aumentar. O sea, entregar lo mínimo y luego otra vez aumenta. Igual aquí vemos que empieza a decrecer, llega a un mínimo y otra vez aumenta. Va decreciendo, llega a un mínimo y aumenta. Pero en esta región en general pues tiende siempre a minimizarse. Y es por eso que se elige esa gama de frecuencias de 1 a 10 gigas como la ventana de microondas o la ventana espacial. ¿Alguna pregunta? De momento no, profe. Ok, entonces le voy a pasar a la siguiente. Le puedo pasar a la siguiente diapositiva. Sí, profe. Bueno, entonces para poder continuar con lo que es el análisis de ruido en los sistemas de comunicación, vamos a hablar de otro concepto que se conoce como relación señal-ruido, o SNR. SNR por aquí lo mencioné. Y la SNR, bueno, se llama relación señal-ruido, signal to noise. Y la R es de ratio, ¿no? Ratio, razón señal-ruido, o relación señal-ruido. Bueno, para eso vamos a tomar en cuenta en este caso dos modelos. En el primer modelo tenemos el que está arriba. Ese es el modelo de sistema de comunicaciones con ruido. Ese sería un modelo detallado y ese sería el modelo equivalente o simplificado. Bueno, primero tenemos una señal X de T, que es la señal transmitida, que tiene un ancho de banda igual a B Hz. Esta va a pasar por un canal ideal. Le ponemos ideal porque es un canal sin ruido y sin atenuación. Sin nada más, lo único que hace es tiene un ancho de banda AB, el mismo ancho de banda que la señal. De tal manera que como el canal es ideal y tiene el mismo ancho de banda de la señal, pues prácticamente la señal pasa inalterada. O sea, la misma señal que tengo aquí, la voy a tener aquí. Después, el ruido, habíamos dicho que tiene un efecto aditivo. Bueno, ese ruido lo vamos a llamar N de T y se va a sumar a la señal de información. Y decimos que es un modelo de ruido blanco aditivo gaussiano de media cero, cuya densidad espectral de potencia es igual a N0 sobre 2. Este valor de N0 es el que mencionamos aquí. N0 es la constante de Boltzmann por la temperatura efectiva de ruido del sistema. Entonces ese valor N0 es ese entre 2. ¿Por qué entre 2? Bueno, esto vamos a ver más adelante, que es para tomar en cuenta tanto la parte negativa de las frecuencias como la parte positiva de las frecuencias. Por eso dividimos el valor de N0 entre 2 para tener un espectro simétrico en frecuencia. Y de esa manera la señal en el tiempo sea una señal real. Después ya, aquí cabe mencionar que como es ruido blanco, su espectro abarca todas las frecuencias desde menos infinito hasta más infinito. Pero como la señal está limitada en banda, entonces vamos a limitar aquí, con este filtro limitador en banda, vamos a limitar la potencia del ruido térmico, o la densidad total de potencia del ruido térmico, al mismo ancho de banda, tanto del canal como de la señal. Por eso aquí le ponemos un filtro limitador de ruido, de ancho de banda B. Y después tenemos aquí la señal X de T más. Aquí vean que estoy poniendo una N mayúscula. Esta N mayúscula es para distinguirlo de esta N minúscula. La N minúscula es el ruido con todas sus frecuencias.
y la N mayúscula es para denotar o para representar el ruido ya limitado en banda, o sea que ya no tiene todas sus componentes espectrales. Y luego ya toda esta es la señal compuesta, la señal con el ruido, va a pasar por el sistema de recepción para tener una señal de salida. Esa señal de salida va a ser igual a una constante de proporcionalidad, K, la cual incluye todas las ganancias y todas las pérdidas de todo el sistema, desde aquí hasta acá, por la señal X de T, que es la entrada, menos un retardo TD. TD es un retardo que le va a introducir el sistema de recepción, más la potencia de ruido a la salida. O sea, esa sería la señal a la salida. Ahora, todo este sistema que estamos poniendo aquí arriba también lo podemos representar de esta manera. Tenemos una señal X de T limitada en banda, o con un ancho de banda B. Aquí directamente ya ponemos el ruido N de mayúscula de T, o sea, es un ruido limitado en banda, a la misma banda B. Vean que ya no estamos usando aquí esto, sino que esto ya lo hacemos antes, y directamente lo vamos a suministrar aquí, el ruido, o vamos a poner aquí el ruido N de T mayúscula limitado en banda. Les decía que la N mayúscula es para diferenciarlo de la N minúscula, donde la N minúscula representa el ruido con todas sus frecuencias. La N mayúscula es el ruido ya limitado en banda. Y luego ya directamente pasa al sistema de recepción. Tenemos la señal multiplicada por su constante de proporcionalidad, el retardo y la potencia de ruido a la salida, donde podemos decir que la señal de salida es igual a la constante de proporcionalidad por la señal de entrada con este retardo, ¿verdad?, que le introduce el sistema de recepción. Para fines prácticos, normalmente este retardo lo vamos a despreciar, no lo vamos a considerar, pero lo vamos a hacer cero, sin pérdida de generalidad. Pero eso es para propósitos nada más de análisis. No sé si tengan alguna pregunta. Vamos a continuar con el concepto de relación señal a ruido. De mi parte no, profesor. Ok, ¿puedo pasar a la siguiente? Sí, profe. Entonces ya con esto como antecedente, pues vamos a ver lo que es el concepto de relación señal a ruido promedio. Bueno, como ya lo hemos comentado, la presencia de ruido va a degradar el desempeño de los sistemas de comunicaciones, tanto analógicos como digitales. O sea, independientemente de la naturaleza del sistema, el ruido va a afectar a todas las señales. En el caso de los digitales, pues ya como estos pueden incorporar técnicas de corrección de errores, pues bueno, de alguna manera se puede compensar en cierta forma lo que es el efecto del ruido. Sin embargo, en los sistemas analógicos, ahí cualquier degradación pues se vuelve irreversible al sistema. De tal manera que la forma en la cual el ruido afecta el desempeño de los sistemas de comunicaciones se puede cuantificar o medir a través del concepto de relación señal a ruido, que es la relación de la potencia promedio de la señal entre la potencia promedio del ruido. Y así es como vamos a definir la relación señal a ruido. Y esta relación señal a ruido la vamos a llamar así S entre N. La vamos a medir hasta la salida del sistema, o sea, hasta este punto. Hasta la salida, ¿no? Aquí es donde vamos a medir la relación señal a ruido. Entonces va a ser, la relación señal a ruido a la salida es la potencia promedio de la señal a la salida entre la potencia promedio del ruido, donde la potencia promedio de la salida, vemos que, bueno, ahí no es tanto que sea la potencia promedio, sino que la señal de salida es K por X menos T, por X de T menos TD. Como esta es una señal aleatoria, para poder sacar la potencia promedio de la señal, vamos a calcular su valor esperado, o vamos a elevar al cuadrado la señal y le vamos a calcular su valor esperado, porque eso representa la potencia promedio de la señal. Entonces vean que la señal de salida es K por X de T menos TD, le vamos a quitar el retardo, lo vamos a hacer 0. Entonces si yo elevo al cuadrado todo esto, va a ser K cuadrada por X cuadrada de T. Como la K es una constante, la podemos sacar del operador, nada más el operador solamente va a aplicarse sobre la señal, que es variable con el tiempo. Entonces aquí removemos la constante al cuadrado y solamente dejamos la señal al cuadrado y la vamos a dividir entre el valor esperado del ruido al cuadrado. Y esto es por definición la relación señal a ruido promedio.
¿Por qué? Porque es la relación entre el promedio de la señal, de la potencia promedio de la señal, entre la potencia promedio del ruido. Entonces aquí dice, S out es la potencia promedio de la señal a la salida del receptor, X de T es la señal emitida por la fuente, y eso se va a modelar como un proceso aleatorio. Acá es una constante de proporcionalidad que incluye todas las ganancias y pérdidas a través del sistema de transmisión-recepción. Y N out es la potencia promedio del ruido a la salida del receptor. Entonces decía, la relación señal al ruido la vamos a medir hasta la salida. Y en otras palabras, lo que me indica es qué tan grande es la potencia de la señal en promedio respecto a la potencia promedio del ruido. También lo podemos expresar en decibeles. Por ejemplo, si para poder expresar esto en dBs, vamos a decir la relación señal al ruido a la salida en decibeles va a ser igual a 10 logaritmo base 10 de esta relación, de la potencia promedio de la señal de salida entre la potencia promedio del ruido a la salida. Ya le sacamos el 10 logaritmo a estas cantidades, y eso es por definición la relación señal al ruido en dBs. Porque también es común expresarla en decibeles o en escala logarítmica. ¿Alguna pregunta? No, profe. Ok, le puedo pasar a la siguiente. Entonces nada más es, vamos a explicar esto gráficamente también. Permítame apuntar la última fórmula y ya, profe. Ok. Listo, profe, gracias. Ok, entonces voy a pasar a la siguiente. Entonces aquí en esta figura vamos a ilustrar el concepto primero. Bueno, primero hay dos señales, una que está en azul, vean que son cambios aleatorios. Esa que está en el color azul indica la potencia instantánea de la señal deseada. Luego abajo hay una señal que está en color rojo, que indica la potencia instantánea del ruido, o de la potencia del ruido, o la potencia instantánea del ruido, ¿no? Está aquí. De esta manera, como son cambios, ven que hay valores máximos, mínimos, o hay fluctuaciones. Bueno, pues para poder tener un valor representativo de todo esto, vamos a sacar el valor medio, el valor central, que sería esta línea que está en color negro, así punteada. Entonces ese valor central representa la potencia promedio de la señal de información. De igual manera, como el ruido, vean que tiene fluctuaciones a lo largo del tiempo, sacamos su valor medio, su valor central, que sería el valor medio, que está aquí a la mitad de todos los valores, y ese valor medio representa la potencia promedio del ruido. De tal manera que la relación señal al ruido es la diferencia que hay entre este valor y este, o qué tan grande es el promedio de la potencia de la señal en comparación a la potencia promedio del ruido. Entre más grande sea ese valor, quiere decir que la señal es mucho más potente en comparación al ruido, y el ruido pues le va a hacer menos efecto. Pero si esta relación se va haciendo más pequeña, quiere decir que entonces la señal empieza a ser comparable con el ruido, y el ruido pues le va a afectar más fácilmente. Eso sería la relación señal al ruido promedio. Pero también hay otro concepto que se conoce como relación señal al ruido instantáneo. Y esta es una variante, ¿no?, de lo que es el promedio. Y se le llama instantánea porque esta va a tener un valor diferente para cada instante de tiempo. O sea, es decir, bueno, primero se define así como gamma subíndice i
es igual a la potencia instantánea de la señal entre la potencia promedio del ruido. La potencia instantánea de la señal es la que, por ejemplo, en el instante de tiempo t1, vean que tiene este valor. Aquí, la potencia instantánea de la señal tiene este valor. Y si la comparamos respecto al valor promedio del ruido, pues sería la diferencia que hay de aquí para acá. En el instante de tiempo 1, la relación señal instantánea tiene este valor, de aquí para acá. Pero si nos vamos al instante de tiempo t2, vean que ahora la potencia instantánea de la señal tiene este valor. Comparada con el valor promedio del ruido, pues es la diferencia que hay de aquí hasta acá. Entonces, la potencia instantánea, la relación señal instantánea de la señal la relación señal instantánea en el tiempo t2 es la diferencia que hay desde aquí hasta acá. O sea, vean que en el tiempo t2 es diferente respecto al tiempo t1. Entonces, la relación señal instantánea pues va a estar cambiando de acuerdo al instante de tiempo en el cual decidamos medirla o observarla. Y esto, bueno, normalmente se usa en los sistemas que usan técnicas adaptivas, ¿no? Como son las redes inalámbricas, como son los sistemas celulares. Ahí usan técnicas adaptivas donde pues, lo que hacen esos sistemas es elegir, de acuerdo al valor que tenga la relación señal instantánea, va a elegir un formato de transmisión que más le convenga para transmitir la información. Por ejemplo, si la relación señal ruido es pequeña, aquí va a elegir un formato donde normalmente va a soportar una velocidad menor. Cuando la relación señal ruido es alta, como aquí, bueno, va a cambiar el formato de transmisión de tal manera que pueda transmitir mayor cantidad de información. Así es como trabajan los sistemas adaptivos. Cuando la relación señal ruido es buena o alta, pues nos permite elegir un formato, o el sistema elige un formato de transmisión que permita aumentar el volumen de información a transmitir. Si la relación señal ruido es baja o pobre, pues elige un formato que sí le permite transmitir información, pero no con la misma capacidad, ¿no? Que cuando es alta. Y esa es la forma en la cual trabajan, ¿no? Muchos sistemas. Aunque pues para propósitos de cálculo y eso, la mayoría usan el promedio, ¿no? La relación señal ruido promedio. Pero ya los sistemas adaptivos, que usan técnicas adaptivas, pues van a recurrir a este concepto de relación señal ruido instantánea. No sé si tengan alguna pregunta. No, profesor. Hasta ahorita. Ok, entonces voy a pasar a la siguiente. Sí, profe. Sí, profe. Bueno, vamos a ver otro concepto que es la figura de ruido. Ese concepto, si ustedes lo recuerdan, aquí lo mencionamos en esta parte. Acá. Para calcular la temperatura del receptor, involucramos este parámetro que se llama figura de ruido, -1 por la temperatura de referencia. O sea, todo esto representa la temperatura de ruido del receptor. O de los amplificadores del receptor, como dice aquí. Son amplificadores de radiofrecuencia. Bueno, ahí para poder explicar este concepto vamos a hacer referencia a la siguiente figura que está ahí. Bueno, básicamente la figura de ruido se define como la relación entre lo que es la relación señal ruido a la salida, perdón, la relación señal ruido a la entrada, ¿no? Esta SN a la entrada, dividida entre la relación señal ruido a la salida. Y como dice aquí, nos mide la degradación de la relación señal ruido causada por la red de recepción. La red de recepción normalmente va a ser el receptor que tiene amplificadores, tienen su figura de ruido y tienen una ganancia. Entonces, por ejemplo, ahí tenemos dos gráficas que están en la parte inferior, donde tenemos una señal que está trabajando en una frecuencia central de 2.65 gigas. Aquí tenemos un máximo. Y en esta parte de aquí representa el ruido de fondo. Entonces, para medir la relación señal-ruido a partir de lo que es el espectro de una señal, que sería este de aquí, pues tomamos el valor máximo y lo dividimos o sacamos la diferencia, ¿verdad?, entre este valor máximo y el nivel de ruido. Entonces vean que aquí tenemos menos 60 dB watts y acá tenemos menos 100 dB watts de potencia del ruido a la entrada. Entonces la diferencia es de 40 dB.
Aquí estamos expresando la potencia en dB watts, o sea, en forma logarítmica. Son watts, pero expresados en forma logarítmica. Entonces, la relación al ruido es la diferencia que hay entre este máximo y el nivel de ruido de fondo, que son 40 dB. Y vean que aquí sería la densidad espectral de potencia a la salida. Está en la misma frecuencia central. Vean que la señal se amplificó porque pasó de menos 60, pasó hasta menos 40. O sea, es decir, se incrementó o tuvo una ganancia de 20 dB. De menos 60 pasó a menos 40 y luego aquí tenemos, para el caso del ruido de fondo, tenemos menos 100 dB watts y pasó a menos 70. Entonces hubo una diferencia en este caso de 30. Pero si sacamos la diferencia entre este valor máximo y el ruido de fondo, aquí tenemos menos 40 y acá tenemos menos 70. La diferencia son 30 dB. De tal manera que si observamos que a la entrada la relación señal a ruido era de 40 dB y cuando pasa por la red de recepción la relación señal a ruido se redujo a 30 decibeles, entonces quiere decir que hubo una pérdida de 10 decibeles en la relación señal a ruido cuando pasó de la entrada a la salida. Sí es cierto que amplificó la señal y le dio una ganancia, pero así como aumenta la potencia de la señal, también va a incrementar el nivel de ruido. ¿Y qué tanto va a incrementar el nivel de ruido? Pues va a depender de la figura de ruido. En este caso, como vemos que a la entrada la relación señal a ruido era de 40 dB y cuando lo medimos a la salida ahora es de 30 dB, entonces decimos que la figura de ruido es de 10 decibeles. O sea, porque es que tanto se redujo, ¿verdad? La relación señal a ruido cuando pasamos de la entrada a la salida. Entonces hubo una reducción de ¿cuánto? De 10 dB. Entonces se dice que la relación señal a ruido es de 10 dB. Entonces no sé si queda claro el concepto de figura de ruido. Sí, profe. Ok, va a pasar ¿puedo pasar a la siguiente? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, vamos a ver. Bueno, hasta este punto dijimos que todo el ruido lo vamos a tratar como térmico. Y ya vimos de qué depende, ¿no? Ya vimos que depende de la temperatura de la antena, de la línea, del receptor, pero ya ahorita nos vamos a olvidar un poco de eso y vamos a ver ya todo lo que es el ruido como si fuera térmico. Entonces, a partir de aquí vamos a tratar a todo el ruido como si fuera ruido térmico, pero ya sabemos que depende de varios factores. Bueno, una principal característica del ruido térmico radica en que su densidad espectral de potencia o su espectro de potencia es constante para todas las frecuencias de interés de la mayoría de los temas de comunicaciones. Entonces, es decir, decimos que el ruido tiene un espectro constante o plano o uniforme, pues para toda la gama de frecuencias que va desde 0, lo voy a poner así, desde 0 hasta 10 a la 13. O sea, dentro de esa gama podemos considerar que el ruido térmico es constante, o la potencia, perdón, la densidad espectral de potencia del ruido es plana o constante. De tal manera que la densidad espectral de potencia la vamos a expresar así como SNDF. La S es de spectrum, la N es de noise, y F, porque es una función de la frecuencia, va a ser igual a N0 entre 2. Dijimos que lo dividimos entre 2 para tomar tanto las frecuencias negativas como las frecuencias positivas, para que tengamos un espectro simétrico. Si solo tomáramos la parte positiva, entonces nada más lo dejamos indicado como N0, pero la frecuencia iría desde 0 hasta infinito. Para tomar todas las frecuencias desde menos infinito hasta más infinito, pues vamos a dividir N0 entre 2.
Y eso se le llama, o eso se conoce como la densidad espectral de potencia del ruido térmico. Va a ser plana, y los puntos suspensivos indican que viene desde menos infinito hasta más infinito. Y esta N0, volvemos a repetir, es igual a la constante de Boltzmann multiplicada por la temperatura efectiva de ruido del sistema. O sea, lo voy a regresar para recordarlo nada más. N0 es igual a K por Ts. ¿Me puedo pasar? No sé si tengan una pregunta de esto. Entonces, de 0 a 10 a la 13, de forma práctica se considera que es constante. Ya después de esa frecuencia ya no garantizamos, pero de 0 a 10 a la 13 es prácticamente constante, como se muestra aquí, la densidad espectral de potencia. Listo, profe. Okay. Bueno, debido a que el ruido tiene una densidad espectral de potencia, como dice ahí, uniforme para todas las frecuencias, o sea, como su espectro abarca todas las frecuencias y es uniforme, decimos que es ruido blanco. Esto es por analogía con la luz blanca, porque la luz blanca se compone de todas las longitudes de onda del espectro visible. Entonces ahí por eso nosotros, pues en analogía a la luz blanca, decimos también que el ruido que tiene todas las frecuencias, pues se considera como ruido blanco. Ahora, otro punto también del ruido térmico radica en que tiene un comportamiento aleatorio a lo largo del tiempo, como se muestra aquí. O sea, si nosotros vemos una señal de ruido a lo largo del tiempo, pues va a tener variaciones aleatorias. Y como son variaciones aleatorias, pues necesitamos describirlo de forma estadística. Pues, estadísticamente, el ruido térmico se describe como un proceso aleatorio gaussiano de media cero. El ruido térmico se describe como un proceso aleatorio gaussiano de media cero. Entonces lo vamos a llamar así, NDT va a ser un proceso aleatorio de ruido, es una variable aleatoria que cambia con el tiempo, o que va adoptando sus valores a lo largo del tiempo. Y además va a ser de media cero, o sea, quiere decir que su valor esperado, su valor medio, o sea, el valor esperado del ruido es igual a cero. O sea, quiere decir que el valor central está aquí en cero. Porque tienen valores máximos, valores mínimos, o tanto positivos como negativos, pero el valor medio va a estar en cero. ¿Alguna pregunta de esto? Por el momento no, profe. Ok, entonces le puedo pasar a la siguiente diapositiva. Sí, profe. Bueno, para poder describir un proceso aleatorio gaussiano, necesitamos hacer referencia a lo que es la función de densidad de probabilidad. Entonces decimos que un proceso gaussiano es una señal aleatoria n de t, cuyos valores n en cualquier instante de tiempo se van a describir estadísticamente por una función de densidad de probabilidad de tipo gaussiana, la cual está dada por esta ecuación.
Entonces, f es una función de n es la variable aleatoria del ruido, va a ser igual a 1 entre la raíz de 2pi por sigma. Sigma representa la desviación estándar por la exponencial de menos. N es la variable aleatoria del ruido menos la media, luego todo esto al cuadrado, mu es la media, entre 2 veces sigma cuadrada es la varianza. La media representa un valor central o el valor medio. La varianza es una medida de la variabilidad de la señal, de los valores que adopta la señal, y la desviación estándar es una medida de dispersión, que tanto se alejan los valores del ruido respecto al valor medio. Y esto nos indica, esta n que va de menos infinito a infinito, indica que en realidad, o de manera teórica, una distribución gaussiana puede adoptar cualquier valor en este rango, desde menos infinito hasta más infinito. Sin embargo, bueno, entre más grandes sean los valores o más negativos, pues son menos probables. Entonces la media en este caso la vamos a hacer 0. Aquí esta mu la vamos a hacer igual a 0, entonces solo nos quedaría n cuadrado entre 2 sigma cuadrado. ¿Alguna pregunta? Bueno, y gráficamente vamos a ilustrar esto. Es la ecuación nada más de una distribución gaussiana, la función de densidad de probabilidad, y luego de ahí vamos a pasar a lo que es la representación gráfica. Listo, profesor. Ok, le voy a pasar a la siguiente. ¿Puedo pasar a la siguiente? Sí, profe. Sí, profesor. Gráficamente, ahí estamos mostrando 3 casos de la ecuación anterior de que es la distribución gaussiana, donde estamos poniendo que la media en todos los casos vale 0. Aquí vean que mu vale 0, que sería este valor. Vean que donde está el valor medio, los 3 casos tienen su valor máximo. Y es simétrico, ¿verdad?, respecto al valor medio. O sea, lo mismo que tengo del lado positivo, lo tengo del lado negativo. Aquí tenemos el valor medio, es donde tenemos el valor máximo. Este valor máximo indica que es mayor probabilidad. El valor medio es más probable que aquellos valores que están alejados de la media. Conforme nos alejamos de la media, ven que la altura va bajando, lo cual indica que baja la probabilidad de los valores. O sea, valores grandes, por ejemplo, un valor de 20 es menos probable que un valor de 10. Y un valor de 10 es menos probable que un valor de 0. Y lo mismo ocurre hacia la parte negativa. Entonces, por ejemplo, vean aquí que cuando sigma vale 8, que es la desviación estándar, la función tiene mayor altura, pero es más angosta, más estrecha. Después, si aumenta la desviación estándar, la altura se hace menor, o sea, menos probable, pero se ensancha, empieza a ensanchar. ¿Por qué? Porque ahí empieza a haber mayor dispersión de valores, o sea, nos empiezan a alejar más del valor medio. El valor medio está aquí, pero si la función se empieza a hacer más ancha, quiere decir que los valores tienden a alejarse más del valor medio. O sea, del valor medio se alejan más tanto del lado positivo como del lado negativo. Luego cuando sigma vale 12, vean que igual la media es 0, la altura se hace más pequeña todavía, pero esa se ensancha todavía más. ¿Por qué? Porque hay mayor dispersión. O sea, a mayor desviación estándar,
hay mayor dispersión de los valores, por lo tanto tienden a alejarse más del valor central o del valor medio. Eso es lo que nos está indicando esa gráfica. Si quisiéramos verlo reflejado en las señales de ruido, pues vamos a mostrar cómo se vería reflejado esto. Pues sí queda claro esta explicación de aquí. N son los valores de amplitud del ruido. Este AN es la variable aleatoria que me indica los valores que adopta el ruido en amplitud. El ruido, estos valores de amplitud son una variable que llamamos N. Y es una variable de tipo gaussiana. Son estos valores de así. Toda esta gama de valores. Bueno, si nosotros hiciéramos una representación gráfica del ruido con diferentes desviaciones estándar y la misma media, que es de 0, por ejemplo, vean que aquí tenemos una desviación estándar de 5. Esas son las fluctuaciones que genera el ruido. Tenemos la misma escala de tiempo en todos los casos y la misma escala de amplitudes para poder ver la diferencia. Cuando sigma vale 10, empieza a haber mayor dispersión. Vean que empieza a haber mayor variabilidad en los valores. Y conforme sigma varía 15, tenemos la misma escala de amplitud, la misma escala de tiempo, y vean que todavía aquí empieza a haber mayor fluctuación de la señal, o varía con mayor intensidad, ¿verdad? Entonces de esa manera afecta el valor de sigma a las variaciones del ruido. ¿Sí, alguna duda de esto? ¿Preguntas? Profesor, Sí. si, bueno, en el caso de que la media tuviese otro valor, ¿cómo se vería afectado? O en este caso. Lo que va a pasar es que esta, por ejemplo, si tuviera otro valor, por ejemplo 10, lo que va a hacer es que esta no solamente se va a recorrer para acá, ¿no? En lugar de estar en 0, se movería al 10. Pues estaría centrada en 10. O si estuviera en menos 10, se recorrería para acá. O sea, bueno, la voy a tratar de dibujar. Por ejemplo, si estuviera ahora en 10, se vería así. O sea, se centraría en 10. Y aquí la estoy poniendo más chica, ¿no? Pero ese sería el efecto. Y acá, pues nada más. Ok, perfecto. Muchas gracias. O sea, pero se desplazaría en 10, ¿no? Aquí. Pues se movería hacia arriba. La misma señal, pero desplazada hacia arriba. O sea, la media, vamos a ver que eso equivale a la componente de corriente directa de una señal, ¿no? O sea, la media de una señal aleatoria equivale a su componente de corriente directa. Lo puse en 0 porque el ruido lo vamos a considerar que tiene media 0, por eso no le puse otro valor. Pero sí afecta, lo que hace es nada más desplazar la señal al valor de la media. Ok, perfecto, gracias. Sí. ¿Alguna otra pregunta?
Ok. Entonces voy a pasar a la siguiente. Bueno, otro aspecto importante respecto a un proceso aleatorio de ruido blanco es algo que se llama función de autocorrelación. Esta función de autocorrelación la vamos a llamar así, R subíndice n de tau, como está expresado aquí, y es igual a la transformada inversa de Fourier de la densidad espectral de potencia. Esto es por el teorema de Wiener-Kinch. Como la densidad espectral de potencia es constante, igual a n0 entre 2, la transformada inversa de una constante es un impulso unitario. Entonces es la n0 entre 2, que es la densidad espectral de potencia, multiplicada por la delta de Dirac. Entonces gráficamente así quedaría, ¿no? Esto de aquí n0 entre 2 es la intensidad del impulso, y recuerden que un impulso unitario vale 1 en el origen, y vale 0 fuera del origen. Tau, ahorita vamos a ver qué es tau. Entonces, de forma general la podemos expresar así. La función de autocorrelación del ruido es Rn de T1, T2. T1 y T2 son dos instantes de tiempo en los cuales se observa el ruido, se comparan o se les calcula el valor esperado del producto de esas dos muestras de ruido. O alternativamente la llamamos así, Rn de tau, que es igual al valor esperado del ruido en el tiempo t, multiplicado por el ruido en el tiempo t más un desplazamiento tau, donde este desplazamiento tau es la diferencia en tiempo entre T1 y T2, a los cuales se toman las dos muestras de ruido, o sea, el valor absoluto. Tomamos nada más la diferencia absoluta en el tiempo. Entonces, esa sería la autocorrelación del ruido. ¿Qué quiere decir esto? Que las muestras de ruido solo tienen correlación cuando se toman en el mismo instante de tiempo. Cuando se toman en diferentes instantes, la correlación vale 0, o sea, no hay correlación entre ellas. Y la correlación es el grado de semejanza que hay en este caso entre dos muestras de ruido que se toman en dos instantes de tiempo distintos. Estamos comparando qué tan similares son dos muestras de ruido tomadas en dos instantes de tiempo distintos. Entonces, esto gráficamente vamos a poner aquí. No sé si pueda pasarle a la siguiente. La siguiente diapositiva son algunas propiedades de la función de autocorrelación para entender su significado, y luego ya gráficamente voy a mostrar cómo, bueno, qué quiere decir todo esto. Listo, profe. Bueno, algunas propiedades de la autocorrelación es que esta es simétrica, o sea, nos dice que es par, ¿verdad? Dice que la autocorrelación en tau es igual a la autocorrelación en menos tau, o sea, quiere decir que es una función par o simétrica. Esta de acá, la segunda propiedad, nos dice que la autocorrelación tiene su máximo en el origen, para todo valor de tau. La tercera propiedad me dice que la autocorrelación evaluada en 0 equivale al valor cuadrático medio de la señal aleatoria. Y la cuarta propiedad es que cumple con el teorema de Wiener-Kinch. Este teorema de Wiener-Kinch lo vimos al inicio de la primera unidad, y pues forma un par de transformadas, donde le decimos que la autocorrelación la puedo poner a partir de la transformada inversa de la densidad total de potencia. ¿Por qué es inversa? Porque le estoy poniendo el sigma más, y estoy integrando respecto a la frecuencia para pasar al tiempo. Y aquí sería transformada directa porque estamos integrando respecto a la variable tiempo tau. Esa es la autocorrelación en función del tiempo, y aquí le estoy poniendo signo menos. Entonces estamos pasando del tiempo al dominio de la frecuencia. Entonces ese es el tema de Wiener-Kinch, que me relaciona la autocorrelación con la densidad espectral de potencia. No sé si le pueda pasar a la siguiente, ya para terminar esta parte.
Sí, profe. Sí, profe. Bueno, ahí ya para ilustrar gráficamente esto, bueno, aquí estamos mostrando varias realizaciones de ruido, es decir, un proceso aleatorio de ruido blanco. Estas son las señales muestra, todas estas son realizaciones de ruido. Y todo esto va a formar un proceso aleatorio en NDT. Entonces, lo que quiere decir la autocorrelación es que yo voy a observar las muestras de ruido en dos tiempos, en un tiempo T1 y un tiempo T2. Voy a tomar sus valores en el tiempo T1 y en el tiempo T2. Por ejemplo, si yo observo todos los valores del ruido en el tiempo T1, esto me va a formar una variable aleatoria N1. Si yo tomo los valores del ruido en el tiempo T2, esto va a formar una variable aleatoria N2. Entonces la autocorrelación me dice, voy a comparar esta variable que tan parecida es a esta, estadísticamente. Y eso es lo que nos indica la autocorrelación, o sea, el valor esperado de la multiplicación de N1 por N2. Y tau es la diferencia que hay entre T1 y T2. O sea, tau, que es este parámetro que aparece aquí, que de hecho lo describimos acá, es T1 menos T2. Es la diferencia en tiempo entre T1 y T2. O tau es la separación que hay de aquí a acá. Entonces, no sé si tengan alguna pregunta. No, profe. Ok, entonces si no hay preguntas, vamos a terminar la sesión aquí. Para mañana continuamos.